Nubes y ráfagas, amigos y amigas, muy buenas. O podríamos decir hola, hola, pero no sonará igual. Nunca va a sonar igual como el auténtico maestro, el inigualable Pepe Domingo Castaño, al cual le mandamos un fuerte saludo y abrazo y todo el amor nuestro allá donde esté haciendo radio, que era lo que le gustaba. Y vale que no conozcamos a Pepe Domingo Castaño, pero como era un tipo el que su voz retumbaba sobre estas paredes cada vez que había partido, pues era uno más de los nuestros. Así que nos sumamos a las condolencias de uno de los más grandes, a los familiares y amigos de Pepe Domingo Castaño. ¿Cuánto le habría gustado ver la victoria número 34 del automovilismo español? La segunda victoria de Carlos Sainz en su carrera deportiva en la Fórmula 1, que consiguió este fin de semana pasado en el circuito de Singapur. En este trazado que vinimos con unas condiciones cambiantes en el propio circuito físico, la zona de la parte final, en esta zona con más circuitos con más curvas de toda la temporada, en esa zona antes de llegar al sector final se cortó esa pasada por el túnel, se hizo todo recto y oye, pues proporcionó una mayor visibilidad y no tanto una mayor aparatosidad a cuando pasaban los coches y sufrían accidentes de los tontos. De hecho, se ha notado muchísimo. Y vaya carrerita también vivimos el domingo, ¿eh? Le sentaron bien las vueltas de las vacaciones de la Fórmula 1 porque llevamos unas 3 carreras que, bajo mi punto de vista personal, hombre, si ya nos metemos con detalles y pequeños matices, pues obviamente hay cosas que mejorar, como por ejemplo el tema de adelantamientos de coches, que sigue siendo complicado y más aquí en Singapur, pero el hecho de acabar esta carrera 3 pilotos bajo 1,5 segundos con otro que venía por detrás, Russell, si no llega a ser por ese error que cometió, al cual se sentía luego súper disgustado, pues tuvimos una carrera muy bonita al final. Hacía tanto tiempo que no veíamos una lucha, una batalla de 4 pilotos al llegar a las últimas 5 vueltas, que habría que buscarlo en la hemeroteca. La verdad que fue una de esas carreras en las que Sainz, ya tenemos la 34 pese a la vulnerabilidad de Red Bull, pero fue una victoria en la que se manejó de principio a fin y no hay que quitarle ese mérito de victoria, incluso más mérito que la de Silverstone. Pero aquí Sainz protagonizó una carrera perfecta, con cabeza, gestionando el ritmo, incluso haciendo esa mentalidad fría de dar el DRS a Norris para que Hamilton y los Mercedes no pudieran aprovecharse del DRS en solitario de Norris. Eso hay que tener una cabeza muy fría, saber que van a llegar los Mercedes en vez de tirar como pollo sin cabeza y hacer de tapón para que no pueda pasar nadie, aprovechándose de la situación de este circuito con tanta dificultad para adelantar. Y Carlos Sainz se mereció la victoria de principio a fin, cosa que más me reafirma en la que Carlos Sainz debería estar como ese piloto número 1. Frederick, Carlos Sainz número 1 en Ferrari. Ahora le volvís a ningunear otra vez. Ha demostrado la temple, esa cabeza como calculadora. Hizo una estrategia acompañada de una estrategia también buena, aprovechándose bien de los safety car y demás, lo cual hizo que en los neumáticos, con la nomenclatura más blanda, pues llevase el medio y el duro, menos Leclerc, que puso el blando de inicio, que bastante le duró, pese a las condiciones de este circuito de humedad intensa y todo el rollo. Pero Carlos Sainz con ese medio y duro, los cuales los neumáticos, hay que decir que funcionaron bastante bien. Los neumáticos Pirelli ha traído unas buenas combinaciones elegidas para este circuito. Con esos Mercedes que se aprovecharon del último safety para meterse en boxes y ir volando con esos medios, funcionando como lo que son,
pero al final no pudieron con esa victoria de Sainz. Es la primera victoria esta temporada que no es de un Red Bull. Y ahora explicaremos más detalladamente la pregunta que todo el mundo se estará haciendo. ¿Qué demonios ha pasado con Red Bull? ¿Por qué no ha estado ahí? ¿Por qué no ha hecho una carrera de siesta de domingo por la tarde? Pues no ha sido así. En todo el fin de semana, al igual que Alonso, Fernando Alonso también ha tenido bastantes problemas, que también nos adentraremos en esos problemas a continuación, y ha tenido una carrera para olvidar. No solo la carrera, el fin de semana, prácticamente todo el fin de semana no tenía el ritmo. ¿Dónde está la prensa esta que decía que Singapur sí o sí puede llegar a la 33? Última oportunidad de la 33 para Aston Martin y Fernando Alonso en Singapur. ¿Dónde está esa prensa que decide cuándo va a ser la 33 y siempre se equivoca? ¿Cuándo va a ser la próxima 33? ¿Ya se han acabado las opciones o hay más? Le pregunto. Vosotros sois los que decidís los tiempos. Periódicos, revistas, etc., que parecen que están en la fábrica y saben exactamente cuándo van a suceder las cosas. Más que en la fábrica, parece que están por la noche en la televidencia, echando las cartas y el tarot. Según ellos, la 33 debió llegar hace mucho, porque son tan majestuosos que saben cuándo van a llegar las cosas. Bien, pues ahora hay que ver si en las próximas se siguen equivocando o si siguen, vamos a decir, echar un poco el marrón a Aston Martin. Vamos a dejarlo ahí. Fernando hizo lo que pudo, no pudo hacer más y oye, así son las carreras. También el mismo problema le pasó pues a Red Bull, que no se encontraron con el ritmo. Y ahí los tienes. Claro que en Red Bull también hay que resaltar, una vez más, hace unas semanas se asistió a un retroceso del avance intelectual del cerebro, de la inteligencia de Helmut Marko. Criticando a Checo Pérez con unos comentarios, vamos a decir, xenófobos, los cuales son de muy mal gusto. Pero vamos a ver, Helmut. ¿De verdad no hay nadie en Austria? ¿No hay nadie en Graz, tu localidad natal? ¿No hay nadie de tu familia que coja el teléfono, te advierta, te llame la atención y te diga: Helmut, haz el favor, por Dios, piénsalo bien, ¿qué estás haciendo? No metas más la pata. ¿De verdad no hay nadie de tu familia ni nada que te advierta de los ridículos semanales a los que te sometes? De esas idioteces que sueltas por la boca, porque eso es una idiotez, que ni lo voy a decir. Helmut, tienes una edad ya, Aparte de ser el principal destructor de la mayoría de las carreras deportivas en Fórmula 1, de la mayoría de los mayores pilotos, lo hiciste con Ricciardo, lo hiciste con Gasly, lo has hecho con tantos en tu escudería que montaste ahí ¿no? Es como si tienes al Real Madrid B en primera división, ¿no? No te es suficiente con todo esto, que encima dices ese tipo de sandeces que no te llevan a ningún puerto, ni a un bueno ni a un malo, es que a ningún puerto te llevan, macho. Tan contentos con la victoria de Sainz en Ferrari, que se reafirma ahora como ese segundo coche, como ese coche que en verano han trabajado como debe de ser para cambiar las cosas, y Sainz, uno de los máximos propulsores. Con unos 2 grandes premios que llevamos, que para Sainz han funcionado muy, pero que muy bien. Se ha merecido la victoria desde, como he dicho antes, y esa victoria número 2 ha sido el mejor fin de semana de Carlos Sainz en un Gran Premio de Fórmula 1 de su historia. La verdad que lo ha hecho estupendamente bien. Los cuales queremos felicitar al bueno de Carlos por ese carrerón que hizo. La próxima es en Suzuka.
Y Max Verstappen pues se puede dar con un canto a los dientes porque acabó en el top 5. Después de esa carrera con el medio encontró un mejor ritmo. Christian Horner dice que incluso podía haber batallado con Sainz si no llega a ser por la mala distribución de safety cars y ese inicio de carrera con los duros que con 40 vueltas le perjudicó un poco, ya que en esa escala los coches estaban bastante juntos, pero dice Horner que podía haber luchado con Sainz. Son cosas que obviamente nunca sabremos. Hamilton ocupó la tercera posición del podium, como aprovechando el fallo de Leclerc, de Russell, cual tuvo muy mala suerte. Y Lando Norris acabó en segundo con un rendimiento muy bueno también del McLaren. Hay equipos que aquí en Singapur, que ahora veremos, técnicamente han bajado, han subido por esas especificaciones que tiene este circuito de Singapur. Si vemos más cosas que han pasado un poco más fuera de la atmósfera de Fórmula 1, tenemos que, por ejemplo, en MotoGP, un nuevo piloto que se une a las filas del Prima Pramac Racing tras esa sorprendente huida de Johan Zarco hacia el equipo LCR Honda. Franco Morbidelli será el que lleve la moto del Pramac Racing el año que viene. Se sigue moviendo un poco el mercado de MotoGP. Marc Márquez no se sabe nada todavía. Este fin de semana tenemos carrera en la India. Veremos a ver qué sucede. Veremos a ver si esos PDF, pues oye, pues le convencen o no le convencen. Si se empiezan a hacer cosas, pero se le agota el tiempo a Marc. Y este fin de semana pasado tuvimos en Cheste la gira española de la Fanatec GT World Challenge Europe, de la GT3, junto con la World Race, la cual asistimos el año pasado y me lo pasé especialmente bien. Y este año pues no hemos podido asistir, pero la carrera de GT3 fue para la carrera del sábado para el Mercedes AMG de Rafael Marchiello y Timur Bogulavsky. Y en la carrera 2 el BMW GT3 M4, que no es el de Valentino Rossi, pero sí el del otro coche que hay del Team WRT, Charles Weers y bueno de Dries Van Tor este fin de semana pasado en Cheste. Luego vendrá el Festival de la Velocidad en Barcelona. Bueno, damas y caballeros, es hora de hablar en esas preguntas que nos hemos hecho muchos durante este fin de semana pasado. En el Gran Premio de Fórmula 1, la primordial, la que nos sorprendía a todos, es qué hace Red Bull ahí, qué hace Red Bull cayendo de la Q2, no pasando a Q3. En un fin de semana, no vamos a decir para olvidar, pero sí una pesadilla que ocurrió el sábado. Encontraron un coche sin ritmo, ahí puede ser que se le dé un poco la razón en el tema de que, bueno, pues los duros no fueron los neumáticos elegidos correctamente para ese inicio, porque hubo mucha variación. Muchos empezaron por el medio duro, otros por el blando, muy pocos, y otros con el duro de inicio, y ese duro no dio ese resultado de ritmo al principio que podía hacer posible el avance de Max Verstappen en carreras. Sí, luego lo pudo lograr con el medio, que sí llevaba ritmo, pero ya era demasiado tarde. En Red Bull nuevas sospechas hay en el tema de que la técnica, es decir, Red Bull niega que la directiva técnica sobre los alerones flexibles y esa persecución hacia esos alerones flexibles produjeran ese paso atrás. Muchos días antes se produjo esa noticia de que pues, la FIA iba a intensificar más la persecución hacia esos alerones flexibles y que Red Bull podía haber cambiado esos alerones flexibles, ¿vale? De una manera que jugase en contra de este equipo y produjese ese bajo rendimiento. Pero hay muchas versiones, porque a pesar de esa presión de la FIA, no era en realidad Red Bull. Había otros equipos, como puede ser en algunos términos Aston Martin, que también se produzca ese bajón, aunque luego hay otra versión. Luego puede ser que en el tema del TD39, la FIA publicaba su TD sobre alerones flexibles, el TD18, a finales de agosto, y había enviado una revisión de la famosa TD39 que se introdujo en el Gran Premio de Canadá 2022
cuyo objetivo original era eliminar el porpoising. Pero, ¿qué pasa? Que el asunto había desaparecido, porque durante 2023 ha salido a la luz de que los equipos han seguido jugando en este terreno, continúan forzando los límites de la flexibilidad del suelo, porque es un diferenciador clave del rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos equipos habían acusado de esto a Red Bull, pero ahora Red Bull dice que no. Y en realidad Red Bull, hay otros equipos que están jugando más al límite que el propio Red Bull. Bien, sale Toto Wolff diciendo que no es de preocupar. Red Bull no niega, pero Toto Wolff dice que ellos también habían tenido estos años detrás un coche dominador con Mercedes y que al llegar a Singapur por X o por Y siempre han tenido un bajón de rendimiento. ¿Sabes si es por las condiciones del circuito, pues el propio trazado, por esas condiciones de humedad, por esas condiciones... no se sabe muy bien por qué, pero Toto Wolff pues comentó eso. Entonces hay un batiburrillo de ideas. No se ha especificado el problema. De hecho, Christian Horner ha salido diciendo que los datos de simulación les iba a decir perfectamente que en esta carrera pues la posición estimada podía ser un séptimo, podía ser incluso un sexto y mira, pues un quinto, aunque claro, se aprovechó también de las salidas de Russell y de muchos pilotos que tuvieron salidas de pista, acabaron 15 pilotos y podía, la posición estimada era eso, en los controles de rendimiento y demás. Entonces no se sabe muy bien por qué ese bajón de rendimiento, si es por el hecho del circuito, por si es esa persecución. Ahora viene una fecha clave que es, si Red Bull sigue en esta tesitura, a lo mejor es que lo negado anteriormente es que se está haciendo realidad. Y esa persecución han hecho de que borrasen ese trabajo al límite de los alerones flexibles que tanta polémica crean en la Fórmula 1. Mientras, en Aston Martin, Fernando Alonso, ya supimos toda la carrera que hizo, mala carrera para Fernando Alonso, tristemente, que aquí ya se aprovechan los haters, que es deleznable, como se aprovechan, están esperando como carroña pura para tirar todo ese odio que tienen frustrado ahí, pero bueno, contra más la ignorancia resalte, pues mejor. Fernando Alonso sí que es verdad que en estas últimas carreras había tenido otro bajón. No se debe solo a la carrera durante todo el fin de semana, también en la posición estimada era quinto sexto, o sea, se esperaba un fin de semana incluso también de un poco más de sufrir más que de gloria. Y lo que le remató del todo es que una de las barras de la suspensión se rompieron justo al empezar la carrera. Que no es motivo tampoco del mal, sí añade más INRI a la situación, a la posición a la que quedó, pero no es motivo del anterior rendimiento que ya ofrece, que por ahora Ferrari se ha posicionado por delante incluso casi que Mercedes, ¿no? En la clasificación matemática sí que sí, pero en cuanto a rendimiento, pues veremos a ver otros circuitos, pero tras esta carrera parece indicar de que sí, de que Aston Martin ahora pues parece ese cuarto coche que está ahí. No es el coche que si le pasaba algo a Red Bull podía ganar y podía llegar a esa 33. No. Ahora ha sido Ferrari y ese Aston Martin, pues como digo, le añades a Fernando Alonso un coche inconducible desde la vuelta 2 que sufría con todos los ritmos y con todos los competidores. Si le añades encima el hecho de esa parada horrenda que tuvo, esa penalización por saltarse esa última curva a la entrada del pit lane, esa parada de 25 segundos y ese error que tuvo cuando se fue fuera, pues obviamente pasa lo que tiene que pasar. Peor lo pasó Lance Stroll, que le deseamos una pronta recuperación, que en la clasificación pues tuvo ese accidente horroroso, salió bien, afortunadamente, y pues es un fin de para olvidar, el peor de todos para Aston Martin, con un piloto que ni siquiera empezó una carrera y con otro pues que acabó, de los que terminaron, pues acabó el último. Y la verdad que eso pues no es buena señal. Puede ser el inicio de una crisis de Aston Martin. ¿A qué llamamos nosotros crisis? Que me gustaría esperar a las próximas carreras a ver, pero todo parece indicar que los equipos que venían de atrás han sufrido un avance previsible también, porque estamos hablando de Mercedes y Ferrari,
y McLaren, que quieras o no, van a estar ahí. Aston Martin puede llegar a ser no novatos, pero no con la misma experiencia que en el envoltorio, en el áurea, ¿no?, que le rodean a estas marcas que he dicho previamente. Hay que esperar, pero la noticia destacadora es que esos equipos que he mencionado han subido. Y es innegable. Es innegable totalmente. Lo dicho, pues Fernando Alonso tuvo ese mal domingo que le impidió, pues, incluso luchar por los puntos, que es algo que pues estaba tan al alcance, pero las carreras son así. Nos queda Japón ahora. Max Verstappen tiene pues prácticamente el título a tiro. Vamos a ver cómo va la clasificación. De la siguiente manera, que Max Verstappen ya son 374 puntos. La verdad que sumó bastantes puntos de los que se preveía el domingo. 374, 223 Checo Pérez, 180 Lewis Hamilton, 170 Fernando Alonso, que se tiene que centrar en ganarle la batalla al piloto de Mercedes. Por atrás viene Carlos Sainz con 142 en un muy buen rendimiento. Tiene que vigilar también las espaldas a Ferrari y demás. Y ahora hay que ver lo que pasa y lo que sucede en Japón. Nos adentramos ya en la última parte del campeonato, con un Max Verstappen que le falta poco para sentenciar lo que viene siendo el tercer campeonato del mundo en su palmarés de una temporada perfecta. Y muchas dudas, muchas incertidumbres que se mostrarán a lo largo del fin de semana que se nos presenta. Si Red Bull supera esos problemas, ha sido fruto del espejismo de Singapur. Si seguirá Ferrari en ese auge después de ese cambio de motor y configuraciones aerodinámicas nuevas que le han aportado estar ahí. Si Mercedes, con esa regularidad y buena gestión de gomas, también puede seguir ahí. Incluso el Aston Martin, si puede dar ese pasito y recuperar lo perdido, o se queda pues detrás incluso de los McLaren, tras ese subidón que sufrió a partir de este verano. Esto pasó en Fórmula 1 en Singapur. Recuerden que este fin de semana pues hay que madrugar si queréis ver las carreras, porque son de madrugada. Pero si nos vamos a Norteamérica, hubo NASCAR en el trazado de Bristol, que es una de las carreras más importantes de todo el año, junto a la de Charlotte, Daytona 500, Talladega y la final de Phoenix. Aquí ya se puso fin a la primera ronda de los playoffs, con el campeón del año pasado, Joey Logano, fuera. Ya no va a poder luchar por el campeonato de la NASCAR. Joey Logano, el campeón de 2022 de la NASCAR, con el Ford, no va a poder luchar por el campeonato. Ojo, eliminado de la lucha. Sí se metió Bubba Wallace, ya que terminó por delante de todos los que estaban en rojo. Y Joey Logano pues tuvo un accidente y se tuvo que retirar. Mientras, la victoria fue para Denny Hamlin, que avanza a la siguiente ronda. Victoria de Denny Hamlin en Bristol. Se posiciona como uno de los favoritos junto a Kyle Larson, Martin Truex y otros que están ahí. Y ojo también al rendimiento de William Byron, que en los playoffs está adormeciendo un poco. Esta semana MotoGP en India, Fórmula 1 en Japón. Todo lo veremos aquí en tu canal de confianza, Sigrazos96. Muchas gracias, chicos, nos vemos.